nieta. Bueno, yo nací el 10 de enero de 1959, nada más tengo hoy para 63 años. Nací a la orilla del Reventazón en ese tiempo, que hace tamaño rato ya, ¿verdad? Yo la mayor parte, bueno, me crié aquí, me fui para Turrialba como 20 años porque tengo un chico especial, tenemos un hijo especial. Ahora ya me regresé para acá también de nuevo. Entonces, se puede decir que la mayor parte de mi vida, pongamos que 20 años haya vivido afuera, ¿verdad? Pero la mayor parte acá en Peralta, me recuerdo bien de la niñez, cómo era el pueblo, el auge que tenía y después de las inundaciones, ya como vino decayendo el pueblo, ¿verdad? Que mucha gente se fue. A raíz de esa inundación, más del 50% de las personas se fueron en 1970. Ahí es donde empezó, donde perdió el crecimiento de la comunidad, se puede decir. Antes el centro de población de todos los alrededores era Peralta, porque no estaba la carretera para Siquirres, que es la ruta 10, ¿verdad? Y no estaba la 415, que es la ruta Turrialba Guapiles, la Alegría que llaman. Esas carreteras no estaban, era solo tranvía que bajaba de 3X por La Flor, Pilón, hacia acá, hacia Peralta, y de Peralta a Santa Teresita, era que había tranvía. Entonces todas las mercaderías venían a Peralta y salían por ferrocarril. Es decir, el café, el dulce, la caña, el maíz, todo lo que era agricultura, todo salía por Peralta. Imagínense que aquí venía la gente hasta el Sauce, por dentro, lo que llaman por el Mandarino, que son las lagunas de Bonilla. Esa gente venía con los caballos de Santa Tere, de Cimarrón, de San Ramón, de aquí de Pilón, de 3X, hasta de Pacuar, la gente salía por Peralta. Entonces, por ejemplo, un fin de semana que la gente tenía que ir a Turrialba, se puede decir que habían 200 caballos, porque la gente venía y tenían que dejarlos aquí, ir a Turrialba y regresar para poderse regresar a la casa. Entonces, y por eso Peralta fue creciendo, es decir, en Peralta estuvo lo que se llamó el dispensario, fue el primer pueblo que tuvo dispensario, la escuela que fue hecha en el primer gobierno de José Figueres, de las instituciones más viejas. Había un almacén que era de un chino, Fernando, del chino Fernando, lo que no me recuerdo ese apellido, era León, esto no me recuerdo el apellido de ese chino. Después de ese chino llegó otro chino, se llamaba José Son, se llamaba el chino. Y vea usted si, digamos, en ese tiempo era importante que ese negocio, ese chino tenía ferretería, tienda, abarrotes y salón de baile. Tenía. Y enfrente, digamos, diagonal a donde está la estación, estaba la iglesia católica y tenía un salón grande, que es donde está el salón comunal ahora, que ahí daban películas, daban cine. Yo todavía me recuerdo que mi papá me llevó como unas 2 o 3 veces, las últimas veces tenía yo como unos 7 años, cuando mi papá me llevó todavía a ver películas de Cantinflas, me acuerdo yo. Entonces, por eso Peralta es el tercer distrito del cantón de Turrialba, porque y Peralta fue nombrado el tercer distrito la misma fecha que fue hecho Cantón Turrialba. Cuando nosotros celebramos el distritado, Turrialba celebra el cantonato. Lo que pasa es que nosotros tuvimos una arma de doble filo, como es el dicho.
Los gobiernos nunca se preocuparon por hacer los caminos porque estaba el ferrocarril. Una vez que Figueres cerró el ferrocarril, no teníamos camino ni teníamos ferrocarril. Ahí está el detalle, hijo Cantinflas, ¿verdad? Y por eso fue que la gente tuvo que irse, porque este camino que por ustedes venían duró como cerca de 10 años, tal vez más para poderlo. Primero hicieron la trocha y no habían puentes, entonces había que pasar por el río. Luego como el ferrocarril abandonó, entonces lograron los puentes del ferrocarril y en 2 ocasiones se los llevó el río. Entonces en la última ocasión la comunidad fue la que puso a funcionar el puente y ya ahora de último que se lo llevó, duramos como 5 años sin puente hasta que hicieron ese puente nuevo. Sí, verás que yo me recuerdo porque nosotros vivíamos muy cerca del río, es decir, la casa de nosotros podía estar entre 15 y 20 metros del río. Lo único de diferencia es que, por ejemplo, era alto, ¿verdad? Y el río estaba así como entre un hueco. Y yo me recuerdo que esa semana llovía y llovía y llovía. Y ustedes han visto que cuando llueve mucho se pone como una bruma, ¿verdad? Y la gente que pasaba ahí o se acercaban a ver el río le decían a mi papá, mira, don Chepe, ¿no has pensado en sacar la familia? Y decía mi papá, no, es que el río siempre se crece, pero nunca se sale, ¿verdad? Pero está demasiado lleno, ¿verdad? Y yo me recuerdo de ese día, fue un miércoles 11 de abril, si mal no recuerdo, como a las 12 del día ya el agua llegó al puente, ¿verdad? A la altura del puente, que los árboles pegaban en el puente y ese puente era muy elástico porque es en puro cable, ¿verdad? Entonces ese puente donde los palos palincones venían, pero eran palincones, ¿verdad? Seguiditicos, donde los palos venían, lo bajaba así y lo estiraban y uno decía, ya lo arranca el puente, ¿verdad? Y en eso seguro la misma corriente se llevaba el árbol y lo que quedaban eran las ramas pegadas del puente. Ese puente anda ahí como entre unos 18 a 20 metros de alto y vea la magnitud de agua. Y me recuerdo yo que cuando le dicen a mi papá, Chepe, ya está cortando el terreno, ¿verdad? Cuando mi papá vio que él estaba cortando el terreno, no duró ni 10 minutos para apiarse la casa. Nosotros no sacamos nada, solo me acuerdo que era una banca de madera que mi papá tiró en la calle. Y entonces en ese momento los mandó mi papá a donde una tía, para que le dijera que si los podíamos ir para donde ella, mientras que a ver qué pasaba. Y mi tía eran muchos y la casa muy pequeñita. Entonces le dijo a mi papá que no podía, ¿verdad? Que mejor buscara otra parte. Todo el pueblo era aquí en el centro y resulta que solo 2 casas habían por aquí arriba, como y no podían albergar tanta gente, ya era demasiada la gente que tenían esas casas. Entonces la gente esperó y esperó y mi papá los llevó a una casa del dueño de la finca. Esa casa era de un español, se llamaba Juan Guillermo Brenes, Juan Guillermo Romero Collado, de esos Collados de San José. Mi papá ahí nos llevó e inclusive metió 3 familias más ahí. Ahí habíamos más de 30 personas en esa casa. Y yo me recuerdo que ya era tarde y teníamos hambre porque no habíamos comido ni tomado café en la tarde, ¿verdad? Que uno estaba acostumbrado. Y mis hermanos pequeñitos lloraban y mi mamá nos decía, duérmase y mañana cuando pasa todo, ya todo va a ser normal, ¿verdad? En eso llegó un tío mío que se vino a pie de Siquirres, porque no había paso ya por ningún lado, entonces vino por la línea a pie y llegó como a las 8 de la noche. Y con nosotros estaba mi abuelita, una prima hermana. No sé por qué esa prima se quedó, porque todo mi tío y la esposa con los otros primos se fueron para, a donde les digo yo, las únicas 2 casas que habían ahí, ¿verdad? Y con nosotros habían 3 familias más. Una familia Núñez, una familia
Jiménez, que el señor se llamaba Baldomero Jiménez. Y ya de tanto estar hablando y hablando, yo sé que ya era tarde, ¿verdad? Yo escuché cuando le dijo mi tío a ese señor Juan Núñez, Juan, ¿por qué no me presta el foco para ir a ver el río? Huele a puro barro y las candelillas ya no tienen dónde pararse, ya el río, ya el agua las lleva. Y mi tío ya bajó debajo del piso porque la casa era de alto, y ya todo debajo estaba como a 1 metro de hondo de agua. Cuando mi tío se fue, no llevaba ni 300 metros cuando gritaba, salgan, salgan porque viene el río, ¿verdad? Entonces comenzaron a levantar a todo el mundo y que todo el mundo saliera corriendo por la línea, era sobre la línea hacia abajo, ¿verdad? Y ahí resultó que primero se pusieron en la línea, jugaba un hermano mío que se llama Marvin y mi abuelita, y esos salieron de primero. Y atrás iban saliendo y saliendo, y mi papá venía de último con las demás personas. Cuando llegamos por la escuela, por dirección de la escuela, ¿verdad? Porque ese patio de ferrocarril estaba lleno de carros. Entonces cuando llegamos por dirección de la escuela, ya el río, ya los edificios levantados, ¿verdad? Entonces entre mi papá y los más grandes dijeron, ya, agárrense de los carros, métase entre los coples, en medio de los carros, ¿verdad? Y crucemos para la escuela. Y ya como pudieron, nos pasaron todos para la escuela. Y yo me recuerdo que cuando ya pudimos llegar a la escuela, habían 2 familias más, de una familia Fernández, estaban en la escuela y el agua los levantó también, ¿verdad? Entonces esa gente iba a salir huyendo y mi papá les dijo, no pueden salir huyendo porque el agua se los lleva. Aquí estamos más seguros porque los carros nos quitan la fuerza del agua, ¿verdad? Los carros sirvieron de muro, la pura verdad que eso fue lo que hizo. Entonces, aún así la corriente era fuerte porque abrió todas las puertas, las arrancó, y las ventanas las quebró, y las sillas salían por las ventanas y los pupitres por las puertas, ¿verdad? Entonces, ya yo lo que me recuerdo bien es que las señoras mayores y mi mamá se ponían a rezar, y a todos nos pusieron a rezar porque nos íbamos a morir. Entonces, yo me recuerdo que terminaban un rosario y empezaban otro, ¿verdad? Y las personas pegaban gritos porque ya el agua era tanta que comenzó a piar las casas, entonces se escuchaba las casas donde caían, ¿verdad? Y la gente se subió a los carros de ferrocarril, inclusive una tía mía, que fue la última que salió de la casa del lado de nosotros vivíamos, por el lado nosotros le decíamos Punta Caliente al barrio de nosotros. No pudo meterse en la escuela, tuvo que encaramarse en los carros y tenía tres chiquitos, tenía 3. Y ella le decía a mi papá que ya los que estaban morados de llevar agua, ¿verdad? Que se le iban a morir. Y yo me recuerdo que mi papá hizo intento a tirarle un abrigo y no pudo. Se lo llevó el agua, hizo intento a pasar donde ella estaba para pasarla para la escuela y no pudo. Ahí mi tía amaneció. Cuando amaneció mi papá la pasó para la escuela y ya se comenzó a ver todo lo que se alcanzaba a ver en ese momento, aquí era desde ese padrón que ustedes alcanzan a ver allá hasta este bajo aquí, hasta como por estar la quesera, solo el río, ¿verdad? Y el puro centro del pueblo era una correntada que tenía más de 5 metros. Y lo que sí me recuerdo que mi tío, el que había pasado para este lado, estaba tan desesperado que se tiró en ese río, en esa correntada, y llegó donde mi papá buscando a la hija. Y ya yo me recuerdo que comenzaron a conversar y mi tío le decía que no se podía pasar, que había que esperar a ver si el río bajaba para poder pasar las personas, ¿verdad? Pero como estábamos nosotros, esas 5 familias que estaban en la escuela con nosotros, había un montón de familias en las máquinas de ferrocarril, porque habían quedado máquinas ahí, en las máquinas, en los cabuces,
En la estación había gente y la gente que estaba a este lado, que estaba segura, y decía que todo el mundo se iba ahogado, ¿verdad? Porque ya era tanta la correntada que no se alcanzaba a ver nada para este lado. Y ahí más o menos eran más de, yo calculo que son cerca de 200 metros que había de río hasta donde estábamos nosotros. Y de ahí de la escuela hacia arriba, si ustedes logran ver aquí arribita, hay una casa que se ve en aquel potrero que está allá. Mi papá como a las 9 de la mañana pudo, con los demás señores que habían, comenzar a pasarlos para arriba. Yo me recuerdo que como a las 10 o a las 11 de la mañana, mi papá dijo que abrieran la casa, que se echaba la responsabilidad encima, ¿verdad? Y la familia que estaba ahí se había ido para Turrialba y había dejado comida, había dejado harina y comenzaron a hacer arepas y a hacer café. Y tome café y coma arepa, ¿verdad? Porque la pura verdad que lo está, yo me recuerdo que uno decía que se iba a morir de hambre, ¿verdad? Porque era algo tremendo. Ya como a mediodía llegó, es que no me recuerdo cómo era el nombre de la policía, una policía especial que tenía antes el gobierno. No sé si era defensa civil o no sé qué, algo así era, que llegó un montón de policía y traían mecates y con la Cruz Roja y comenzaron a amarrar mecates y a pararse gente hasta donde podían, se paraban de dos en dos hasta que pudieron llegar a donde estaban las personas y comenzaron a pasarlos amarrados. Pero eso que le digo ya era ya entre 12 y la 1 de la tarde. Y la parte más bajita para pasar es por aquí, por esta parte de aquí donde está esa quesera. Ahí fue por donde pudieron pasar la gente. Entonces la gente la pasaban por ahí y la llevaban ahí por el potrero a la parte más alta. Entonces la gente de Santa Teresita y la Cruz Roja comenzó a jalar la gente para Santa Tere. Ahí había una casa muy grande de un señor ricachón, que por cierto esa casa la encaramaron el refugio, porque toda la gente de Peralta la metieron ahí. Ahí la tuvieron como 2 meses, ahí les daban de comer. Nosotros no lo fuimos, mi papá no quiso irse para ahí. Mi papá nos llevó para donde había un trapiche, que es por donde está la plaza ahora. Mi papá los llevó para ese trapiche y ahí estuvimos en una bodega como 15 días. Yo me recuerdo que hambre no aguantamos porque viera usted cómo quedaron los peces en la quebrada y en las pozas. Usted escogía los bobos que quería comerse. Y entonces ahí estuvimos y en esos días llegó el dueño de la finca y le dijo a mi papá que reparara la casa esa, ¿verdad? Pero ya en esos días no se podía, entonces mi papá, como trabajaba en la finca de Los Pintos, el señor le prestó la casa y ahí estuvimos como unos 5 meses en esa casa, hasta que logramos pasarnos a esa casita que nos dio ese señor. Y de esa inundación, ya lo que pasó fue eso, que se llevó los campamentos del ferrocarril, donde vivían todos los empleados del ferrocarril. Se llevó, bueno, para no mentirle, lo único que quedó fue la escuela, el seguro social, un negocio de un señor que le decían Juan Elis, que le decían Patachón, el negocio del chino. Las 2 cantinas no se las llevó, quedaron las 2 cantinas. La estación y la casa del capataz. Y lo demás todo se lo llevó. Todo se lo llevó. La iglesia, todas las casas que habían. Yo ahorita no le puedo decir cuántas casas eran, pero sí por familia más o menos podían haber sido de aquí abajo unas 20 casas. Unas 20 casas y todos los campamentos y las casas del ferrocarril. Que esas eran más porque era donde vivían todos los empleados. Y a raíz de eso, ya se duró
más o menos como unos 3 meses, de 3 a 4 meses, que no había paso para ir a Turrialba, porque las líneas del ferrocarril habían quedado destruidas en muchas partes, digamos, aquí en Peralta, aquí arriba donde se llama Torito, en Bonilla, en 52 millas, en Florida, todas esas partes, la línea va paralela al ferrocarril, entonces todas las partes donde el río creció tanto, todas esas partes se las llevó, más se metió donde están los túneles y un pedazo de túnel se cayó, ahí duraron digo que como 10 meses para hacer un desvío pero por la roca, porque ya no hicieron túnel, sino que comenzaron a dinamitar la roca. Esa fue, bueno, la mayor experiencia de mi vida, ¿verdad? De ver todo lo que sucedió y las tragedias. Se ahogaron 2 personas nada más, una señora mayor y una chiquita de meses. Se le cayó a la abuelita que la llevaba. Fueron los únicos 2 ahogados que hubieron. De ahí recuperarse de esa crisis, ya la gente le llevó años de años, porque ya las familias eran muy pobres, todo el mundo trabajaba en fincas, eran empleados de fincas, cortadores de caña, los que molían el dulce, porque aquí los que trabajaban en el ferrocarril sí tenían un sueldito más o menos, pero las fincas eran las que tenían más empleo porque eran 3 fincas de caña y las 3 fincas tenían trapiche. Entonces esa gente mandaba la caña a Florencia no, lo que llamaban Aragón, que es ahorita donde está el supermercado ese Compromás, Supercompro. Ahí en esa parte es donde se llevaba todo el dulce y donde se llevaban la caña. Y sí me recuerdo yo que las fincas más o menos tenían como unos de 20 a 30 peones cada uno, ¿verdad? Más las personas, usted sabe, bueno, ustedes tienen que haber escuchado que antes todo el mundo vivía solo de sembrar. Que no es como ahora que todo el mundo piensa en trabajar en una empresa, ¿verdad? Antes todo el mundo vivía de sembrar y el que tenía trabajo en una finca era lo máximo, ¿verdad?